soy Delfín, vuestra profesora de español en línea. Hoy vamos a hablar de las profesiones y de vuestras posibilidades de orientación para el año que viene. ¿Os va bien? Empezamos. Aquí tenéis un cartel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. Es un cartel que comunica sobre las profesiones posibles que podemos aprender en FP. La FP es en España la formación profesional. Como veis aquí, tenemos una foto de un chico que lleva varios accesorios y cada accesorio, cada objeto corresponde a una profesión que se puede aprender en formación profesional. Aquí tenemos una lista de profesiones y vamos a relacionar cada profesión con su objeto, ¿vale? Bueno, empezamos. Empezamos con el fotógrafo. Bueno, el fotógrafo, eso es muy fácil. El fotógrafo utiliza una cámara de fotos. El técnico de sonido. Técnico de sonido, en sonido tenemos le son, en francés. O sea que, bueno, el técnico de sonido trabaja con un casco. El monitor de buceo. Bueno, bucear es nadar bajo el mar para, bueno, observar los peces, por ejemplo, y el monitor de buceo utiliza una máscara y un tubo de buceo. El administrativo o la administrativa es una persona que trabaja en una administración. Bueno, por ejemplo, es una secretaría. Bueno, el administrativo o la administrativa utiliza en su vida cotidiana profesional un ordenador, aquí representado por el teclado. El fontanero, a ver, ¿qué puede ser el fontanero? El fontanero es una persona que viene a tu casa que cuando, por ejemplo, tienes problemas de agua, ¿eh? El fontanero, vamos a ver, aquí tenemos una lista, ¿eh? El fontanero, c'est le plombier. Bueno, el fontanero aquí está representado por una sierra. El cocinero es una persona que cocina, que prepara la comida y que, por ejemplo, trabaja en un restaurante. El cocinero aquí va a utilizar un batidor, aquí es un batidor de mano. Y para terminar, ¿qué puede ser un peluquero o una peluquera? Bueno, un peluquero es una persona que se ocupa de mi pelo, que corta, que me peina el pelo. El peluquero, la peluquera, aquí va a utilizar el secador de pelos, de pelo. Nos falta una profesión, veis aquí, con todos estos pinceles, ¿eh? Y bueno, ¿quién puede utilizar esto? Yo diría que puede ser un maquillador, o una maquilladora. Maquillador, maquilladora, ¿eh? Representado aquí con los, los pinceles y todo el maquillaje. Bueno, la formación profesional es, como en Francia, una de las dos posibilidades que tenemos después del instituto, o sea, de la ESO, después del college para nosotros. En España,
Después de la educación secundaria obligatoria, la ESO, que corresponde al colegio, existen, como veis, dos posibilidades. Hacer 2 años de bachillerato y después ir a la universidad, o bien hacer un ciclo de formación profesional. Bueno, para las explicaciones voy a pasar al francés. En France, vous avez, comme en Espagne, la possibilité, après le collège, d'aller soit en lycée général et technologique, qui correspond ici aux années de bachillerato, soit d'aller en lycée professionnel, qui correspond ici en Espagne à la formation professionnelle. La différence, peut-être que vous l'avez vu, c'est qu'on nous parle ici de 2 années, 2 años de bachillerato ou de formation professionnelle. Nous, c'est 3 ans. Alors, la différence réside dans le fait que le collège espagnol est décalé d'1 an par rapport à notre système de collège à nous. C'est-à-dire que l'on va rentrer en Espagne au collège l'année qui correspond à votre année de 5e. On va faire 4 années de collège, de la ESO, et l'on va sortir l'année qui correspondra à la fin de votre seconde. Voilà, c'est décalé d'1 an. Ensuite, nous avons un système de lycée qui dure 3 ans et en Espagne, c'est 2 ans. Donc, ce qui fait qu'on finit notre lycée en Espagne, tout comme en France, à l'âge de 18 ans. C'est la même chose. Aquí, de nuevo, tenemos una lista de profesiones y vamos a ver cuáles son las cualidades que tenemos que tener para ser un buen fotógrafo, una buena mecánica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, un fotógrafo o una fotógrafa, bueno, debe ser sociable con sus clientes, debe ser también muy paciente, bueno, por los deseos de sus clientes y debe ser abierto. Abierto es como un sinónimo de sociable, abierto c'est ouvert. Un mecánico o una mecánica debe ser hábil con sus manos y debe ser también valiente o trabajador. Son dos sinónimos, trabajador, travailleur, valiente, c'est plutôt courageux. Yo diría que un mecánico debe ser trabajador. Un enfermero o una enfermera. Un enfermero es una persona que trabaja, por ejemplo, en un hospital y que ayuda al médico. El enfermero es un infirmier. Un enfermero, una enfermera, bueno, debe ser muy paciente con los enfermos. Y debe ser también trabajador. Una enfermera debe ser trabajadora, ¿vale? Un abogado o una abogada, bueno, es una persona que defiende a sus clientes cuando tienen problemas con la justicia. Por ejemplo, un abogado, un avocat, no hay que confundir con la fruta que es un aguacate. El aguacate se come, el abogado no se come. El abogado es una profesión. Pues un abogado debe ser, bueno, debe ser trabajador, debe ser muy organizado también. Un carpintero o una carpintera es una persona que trabaja con la madera, el bois. Un carpintero fabrica, por ejemplo, muebles. Un carpintero, c'est un charpentier. Bueno, el carpintero debe ser, yo diría, hábil. Un cocinero es una persona que trabaja en un restaurante. Un cocinero debe ser tranquilo, debe saber tranquilamente hacer las cosas y debe ser organizado.
El peluquero, ¿eh? El peluquero es el que se ocupa de mi pelo, debe ser, yo diría, debe ser sociable, ¿eh? Con sus clientes, ¿eh? Los peluqueros hablan mucho con sus clientes y bueno, deben ser hábiles también, ¿eh? Con sus manos para cortar bien el pelo. Y por fin, el periodista o la periodista es una persona, es como un reportero, es un sinónimo. Bueno, un periodista debe ser comprensivo, debe ser sociable, hablar con la gente, debe ser valiente, puede ser, porque si trabaja en el extranjero, que si va a países en guerra, es una profesión bastante peligrosa, dangerosa, ¿eh? Debe ser valiente. Y creo que la primera cualidad de un periodista sería la de ser curioso. Aquí tenemos la ficha técnica, como una ficha de trabajo de un carpintero. Aquí tenemos la descripción de la profesión. Los carpinteros hacen muebles y objetos de madera, madera le bois, ya lo hemos visto. La formación del carpintero. En España, los carpinteros deben estudiar un ciclo de formación profesional. Las cualidades de los carpinteros, ¿cómo deben ser? Deben ser creativos y hábiles con sus manos. Las ventajas de esta profesión y las desventajas, es decir, lo positivo de esta profesión es que los carpinteros encuentran trabajo fácilmente, ¿eh? Hay trabajo para los carpinteros. Y una de las desventajas de esta profesión es que trabajan muchas horas, ¿eh? Una profesión que necesita ser paciente y trabajar mucho tiempo para un resultado positivo. Bueno, os propongo hacer la ficha técnica de un reportero, una periodista, ¿os acordáis? Bueno, vamos a ver en qué consiste la profesión de reportero. A ver, vamos a decir que a ver, espera, que voy a cambiar el color. Los reporteros informan ¿eh? A la gente de lo que pasa, de lo que ocurre en el mundo y de qué manera informan. Escriben en periódicos, un periódico, un journal, escriben en periódicos o hacen reportajes en la televisión o en la radio. Eso es la descripción del trabajo de reportero, de la profesión de reportero. Bueno, la formación, los reporteros no van a pasar por un ciclo de formación profesional. Los reporteros deben ir a la universidad, o a una escuela de periodismo, una escuela especializada para ser periodista. O sea que para ir a la universidad o a una escuela de periodismo tenemos que pasar por un ciclo de bachillerato y luego continuar, seguir estudios. ¿Vale? Bueno, las cualidades de un reportero. ¿Cómo deben ser los reporteros? Ya lo hemos comentado con el documento anterior. Yo diría que los reporteros deben ser
abiertos, curiosos, deben ser valientes. Lo que comentábamos justo antes es que si van a trabajar en lugares peligrosos, dangereux, como países en guerra, deben ser valientes, courageous. Y si van a trabajar en el extranjero, yo diría que deben ser bilingües. Bilingües es hablar dos idiomas. Y si deben hablar 3, 4 idiomas, diríamos que deben ser políglotas. Políglotas es hablar muchos idiomas. Bueno, las ventajas y las desventajas de ser reportero, lo positivo y lo negativo. Bueno, las ventajas hay muchas, como en varias profesiones. Bueno, yo diría que pueden viajar ¿eh? por el mundo. Eso es una cosa que me gusta a mí, viajar por el mundo, y pueden también conocer a mucha gente. Y hay otras ventajas que no vamos a escribir aquí. Las desventajas, bueno, las desventajas es que, bueno, deben estar lejos de su familia, lejos, c'est loin. Si van a trabajar en el extranjero, deben estar lejos de su familia por mucho tiempo. O deben vivir en lugares peligrosos, des lieux, des endroits dangereux, peligrosos. Y bueno, una desventaja de esta profesión es que deben tener horarios irregulares. Es decir, que cuando pasa algo, cuando ocurre algo, puede ser por la mañana muy temprano, puede ser por la noche muy tarde, o sea que cuando hay trabajo, tienen horarios muy irregulares. Bueno, estas dos fichas son muy interesantes y os propongo a vosotros realizar otra ficha con otra profesión que habréis elegido y completar como ya hemos completado esta del reportero, ¿vale? Bueno, ahora os propongo terminar la lección con este mapa mental sobre las profesiones. Aquí tenemos una lista de profesiones que corresponden a un ciclo de formación profesional, o sea, tenemos el mecánico, el cocinero que trabaja en un restaurante, el peluquero que se ocupa de mi pelo, el fontanero que viene a mi casa cuando tengo problemas de agua, le plombier, el fotógrafo, el carpintero que fabrica muebles y el administrativo que trabaja en una administración como una secretaría, por ejemplo. Los estudios, las profesiones que pasan por estudios de bachillerato y luego de escuelas o de universidad. Por ejemplo, tenemos el enfermero, es una persona que ayuda al médico que trabaja en un hospital. El médico, tenemos aquí, el arquitecto, que imagina, que dibuja casas, edificios, el abogado que defiende delante de la justicia a sus clientes, el periodista o el reportero que escribe reportajes y, bueno, ¿por qué no el profesor? Hay muchísimas profesiones. Aquí tenemos una lista muy pequeña. Bueno, las profesiones tenemos cualidades indefectibles. Bueno, por ejemplo,
Hemos visto que el cocinero debe ser trabajador, que el periodista debe ser valiente, que hemos visto que el peluquero debe ser sociable o abierto. Hemos visto que el enfermero o la enfermera debe ser paciente. Hemos visto que el carpintero debe ser creativo y hábil. Podemos decir, por ejemplo, que el médico debe ser una persona responsable. El administrativo o la secretaria debe ser una persona organizada. Y el periodista debe ser bilingüe o a lo mejor políglota, es decir, hablar muchos idiomas. Para terminar, vamos a hablar de lo positivo y de lo negativo de estas profesiones. Por ejemplo, el periodista puede viajar por el mundo. El arquitecto puede ganar mucho dinero. El peluquero puede conocer a mucha gente. El no sé qué, el abogado puede tener horarios libres, puede trabajar tranquilamente cuando quiere. Un administrativo puede trabajar a distancia. Hablamos en Francia de teletrabajo. Y, pues no sé, un periodista, ¿por qué no? Puede tener un coche de empresa, avoir une voiture de fonction. Esas son las ventajas posibles. Como desventajas, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el el fontanero, por ejemplo, debe trabajar en condiciones difíciles, de condición difícil. Pues porque, por ejemplo, como mejor que un fontanero, un albañil, un maçon, que trabaja fuera, que trabaja dehors, trabaja en condiciones a veces difíciles por el tiempo. El enfermero o la enfermera debe estar de pie, être debout, todo el día. Eso es difícil también. El panadero, le boulanger, que no hemos escrito aquí, debe levantarse temprano, se lever tôt. El médico debe trabajar muchas horas. Y, por ejemplo, el periodista debe trabajar de noche, por ejemplo. El cocinero debe trabajar los fines de semana, el weekend, y esas son unas de las desventajas posibles. Bueno, ya se ha terminado la clase. Espero que os haya gustado y que habéis pensado en vuestra futura orientación. Bueno, chicos, os dejo. Hasta luego.